Bien, buenas tardes. Vamos a analizar, los temas que se vieron en la segunda semana de esta contingencia, ¿verdad? Vimos o vamos a ver un tema que se llama fuerza de los ácidos y las bases. Les dejamos por ahí de tarea o de trabajo en la plataforma de Classroom una tabla que ustedes tenían que llenar con cálculos. Entonces vamos a ver ese tema, ¿no? Primero vamos a ver algunos conceptos muy sencillos. Primero, este concepto pues se refiere a qué tan fuerte o qué tan débil es un ácido o una base. Por ejemplo, ustedes saben que pueden ponerse jugo de limón en los dedos y pues no les pasa nada, ¿verdad? Porque es un ácido o el jugo de limón tiene un ácido no tan fuerte. Pero no se pueden poner ácido clorhídrico en las manos porque obviamente se van a quemar, ¿verdad? Es un ácido más fuerte. ¿A qué se debe que una sustancia sea más fuerte o un ácido sea más fuerte que otro? Eso es lo que vamos a analizar a lo largo de este tema. Vamos a tratar de hacerlo con el mayor detalle posible. Primero tenemos estos dos conceptos, el de ácido fuerte y ácido débil. Un ácido fuerte es aquella sustancia que se ioniza casi completamente. ¿Qué quiere decir ionizarse? Es muy simple. Aquí tenemos el ácido. Un ácido fuerte quiere decir que se ioniza completamente, es decir, se separa, ¿verdad? El hidrógeno se va por un lado y el cloro queda en otro lado. A eso quiere decir ionizarse, ¿verdad? Porque se forman iones o se separan en sus partes positiva y negativa, ¿verdad? Ahí estamos viendo las cargas. Aquí tiene una carga positiva, aquí tiene una carga negativa, ¿verdad? A eso se refiere con ionizarse. Un ejemplo muy simple es, si yo tengo aquí 100 moléculas de ácido clorhídrico, de esas 100 se van a separar 99, ¿verdad? Entonces estoy teniendo un ácido fuerte, ¿verdad? Porque se está ionizando casi completamente. Bien, ahora, un ácido débil es lo contrario, ¿verdad? Es aquella sustancia que solo se ioniza parcialmente, es decir, nada más una parte de ese ácido se va a ionizar, por eso se dice que es un ácido débil, ¿vale? Vamos a suponer que este también fuera un ácido débil. Recordemos que ionizarse quiere decir separarse, es decir, separa el hidrógeno, queda en un lado, y el cloro en otro. Vamos a suponer que yo tengo 100 moléculas de ácido clorhídrico, de esas 100 solo se van a separar 50. Las otras van a quedar completas o unidas. Por eso se dice que no se ioniza completamente, solo se ioniza parcialmente. Entonces a eso se le llama, o eso es un ácido débil. Lo mismo y exactamente aplica para las bases. Para las bases es el mismo concepto. Una base fuerte es aquella que se disocia completamente. Lo mismo que tenemos una base, se separa en sodio y se separa en el grupo OH. Si tengo 100 moléculas de hidróxido de sodio, pues las 99 se van a separar, nada más una se va a quedar por ahí junta, todas las demás se van a separar, ¿verdad? Lo mismo aplica para el concepto de base débil. Una base débil es aquella sustancia que se disocia solo parcialmente, es decir, una parte de las 100 que teníamos solo se van a disociar 50. Por eso se dice que es una base débil, ¿vale? Bien, aquí tenemos un ejemplo o una simple tabla donde vemos algunos de los ácidos y bases más comunes. Hay un dato por ahí que se llama Ka, que es la constante de ionización o la constante de disociación. Es un número que se calcula, que eso no lo vamos a ver ahorita, pero si el número es muy grande, es un ácido muy fuerte. Si el número es pequeño, es un ácido débil. Por ejemplo, el ácido clorhídrico tiene una Ka muy grande. El ácido fosfórico, por ejemplo, su K o su constante de ionización vale 7.5 por 10 a la menos 3. Ese número es más grande que el del ácido bórico. El ácido bórico tiene una constante de ionización de 7.3 por 10 a la menos 10 y es un ácido más débil que el que está arriba, porque este número es más pequeño que este, ¿verdad? Entonces, por eso son
o a eso se refiere con la fuerza de los ácidos y las bases. Bien, la siguiente. Bien, una de las consecuencias, lo maneja así de esta manera, o lo que ocasiona que los ácidos sean muy fuertes o son muy débiles, es que al separarse forman una parte positiva y una parte negativa. Al formar una parte positiva y una parte negativa, son excelentes conductores de corriente eléctrica. Y una sustancia que conduce corriente eléctrica, cuando se disuelve con agua, se le llama electrolito. Por eso en las baterías de carros se utilizan ácidos, porque los ácidos cuando se disuelven con agua son excelentes conduciendo la corriente eléctrica. Entonces son ácidos fuertes, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico. Son los ácidos, por ejemplo, que traen las baterías. ¿Por qué? Porque son excelentes conductores de la corriente eléctrica. Bien. Tenemos aquí otro concepto que vamos a utilizar y que ustedes de hecho les pidieron calcular, que es esto que se llama pH. El pH es un número que se utiliza para determinar qué tan fuerte o qué tan débil es un ácido o una base. Tenemos un número intermedio, que es el 7, es el neutro, ¿verdad? O es el dato neutro. A partir de ahí se puede decidir si una sustancia es ácida o es básica. En este esquema que tenemos aquí es muy fácil de entender, ¿verdad? Todas las sustancias que tengan un pH menor a 7 son ácidos. Y todas las sustancias que tengan un pH mayor a 7 son bases, ¿verdad? Y más en específico se pueden clasificar como bases débiles, bases fuertes, ácidos débiles o ácidos fuertes. Depende del pH que resulte al momento de realizar los cálculos correspondientes. Este es un número que se calcula utilizando datos matemáticos, ¿verdad? Que eso es lo que vamos a ver a continuación. El pH no es otra cosa más que medir, o sirve para medir qué tan fuerte es un ácido o una base, ¿vale? Recordemos que entre más te alejas del 7, más fuerte es la sustancia. Si te alejas o si te vas hacia el 0, es un ácido muy fuerte. Si te vas hacia el 14, es una base muy fuerte. A medida que te acercas al centro, pues te vas haciendo neutro, la sustancia se va haciendo neutra. Incluso hay ácidos que pueden tener pHs menores a 0, o sea negativos, menos 1, menos 2, menos 3, dependiendo del tipo de sustancia que sea, ¿verdad? Pueden ser menores, puede ser menos 1, por ejemplo. Entonces vamos a ver cómo se calcula estas cosas, o cómo se calcula el pH. Para eso tenemos fórmulas matemáticas. Nos dice aquí, matemáticamente el pH de una disolución se define como el logaritmo negativo. Utilizamos este término matemático que se llama logaritmo. El logaritmo es una herramienta matemática que sirve para que números muy pequeños, no sé, por ejemplo, 0.00000025, se convierta en un número entero, por ejemplo, 2.5, o en un número más bien manejable para nosotros, o se convierta en 3, o se convierta en 2. Un número muy muy grande, por ejemplo, 50.000 millones, se convierte en un número más manejable, por ejemplo, 5. Para eso sirve esta herramienta matemática, que se llama logaritmo, ¿vale? No nos vamos a detener en explicar el fundamento matemático de los logaritmos, pero técnicamente sirve para eso, ¿sale? Para no utilizar tantos ceros. Pero obviamente tenemos que saber que una cantidad es logarítmica. Y si nos dicen un 5, sabemos que ese 5 es un número muy grande, o representa un número muy grande. Bien, para calcular el pH, utilizamos esta fórmula que dice que el pH es menos o es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones H. Recordemos que en los modelos de ácidos y bases, un ácido se refiere o se define como aquel que libera iones H. Por lo tanto, si una sustancia libera muchos iones H, pues entonces es un ácido. Y si calculamos qué cantidad de iones H libera, pues entonces podemos calcular qué tan fuerte es o qué tan débil es. Lo mismo aplica para el pOH. Recordemos otra vez, la definición de los ácidos y las bases dicen
que las bases son aquellas sustancias capaces de liberar iones OH. Por lo tanto, si una sustancia libera muchos iones OH, pues entonces va a ser una base. Y si calculamos qué cantidad de iones OH se liberan, pues entonces podemos calcular su pOH. Aunque este dato no se utiliza mucho, también puede ser manejable. Lo más común es utilizar pH, es el más recomendable. Ahora tenemos aquí una igualdad matemática. Sabemos que la escala de pH va del 1 al 14 y por lo tanto entonces si sumamos el pH más el pOH nos va a dar 14. Eso viene de un cálculo básico que es la constante de ionización del agua. No nos vamos a detener tampoco a analizar cada uno de esos pasos o uno de esos conceptos, pero sale de ahí este 14, ¿verdad? En su momento lo analizaremos con más detenimiento. Entonces tenemos estas tres fórmulas. Con estas tres fórmulas ustedes pueden calcular todos los recuadros que les piden las tareas, o en la tarea, que en este caso es una sola tarea, que les pide calcular pH, pOH, concentración de iones H, concentración de iones OH, que creo que ahí es donde se les dificultó un poco, más que realizar los cálculos, creo que se les dificultó más el uso de la calculadora que el hecho de realizar los cálculos, porque los cálculos son muy simples. Pero bueno, vamos a ir viendo incluso aquí cómo se usa la calculadora para hacer ese tipo de cálculos sencillos, ¿vale? Vamos a pasar a eso. Vamos a ver aquí un ejemplo, un primer ejemplo. Tenemos este que dice, determina el pH. Esto es lo que me piden calcular. De una solución cuya concentración de iones H, o sea, me están dando ese dato, es de 2 por 10 a la menos 9. ¿Verdad? Me están dando esos datos. Yo reviso en mis fórmulas y busco la que me sirve para calcular pH. Aquí está, ¿verdad? pH es logaritmo negativo de H. Entonces pues la busco, la ponemos por aquí. Ponemos aquí la fórmula, pH es igual a menos el logaritmo de H. Simplemente voy a sustituir los datos que tengo en el problema en la fórmula. Volvemos a poner pH es igual a menos log de H. Yo ya tengo aquí ese dato. H es 2 por 10 a la menos 9. Entonces lo ponemos aquí en la fórmula, 2 por 10 a la menos 9. Hacemos ese cálculo, con la calculadora obviamente, porque no lo podemos hacer a mano, nos llevaríamos mucho tiempo, y sacamos ese resultado. Ahora, ¿cómo lo hicimos en la calculadora? Tal cual viene aquí, ¿verdad? Pusimos primero el signo menos. Luego la tecla log, que la buscamos ahí en su calculadora. Luego ponemos el 2, porque así me lo dice aquí el dato, ¿verdad? Y luego para poner el por 10 a la menos 9, simplemente vamos a poner la tecla exp. Y luego ponemos el signo menos. Y luego le ponemos la tecla 9 y le damos igual. Y me va a salir precisamente este resultado. Es así de simple. Ya calculamos el pH y me dieron la concentración de iones H. Es algo muy muy sencillo. Bien, vemos otro caso. Aquí tenemos, dice, ¿cuál es el pOH de un jugo de naranja si H es igual a 2 por 10 a la menos 2? De este nos olvidamos por el momento, son unidades. Aunque no las debemos olvidar, podemos hacerlas ahorita a un lado, tantito. ¿Vale? Entonces, ahora, tengo la concentración de iones H. Aquí está dando H y me están dando este dato. 2 por 10 a la menos 2. Con ese dato yo no puedo calcular directamente pOH. No hay ninguna fórmula que me relacione pOH y H. Podemos ir a revisar incluso las fórmulas. Aquí tenemos pH se relaciona con H. pOH se relaciona con OH. Y estas dos están relacionadas entre sí, pero no tengo esos datos. Entonces no puedo calcular directamente el pOH.
Tengo que hacer aquí un poco uso de su capacidad de análisis, ¿no? Bueno, pues como no puedo calcular P o H, pues calculamos pH, ¿no? pH es igual al logaritmo negativo de H. Ahí está la fórmula. Sustituimos nuestros datos. pH es igual a menos log de H, ¿verdad? De H. Y aquí tengo el dato que es H. 2 por 10 a la menos 2. Otra vez, ¿cómo ponemos el 2 por 10 a la menos 2? Pues simple, ¿verdad? Ponemos la tecla 2, la tecla exp, la tecla menos y el 2 otra vez. Y ya tenemos el 2 por 10 a la menos 2, que fue lo que hicimos aquí en esta parte de la calculadora. Simplemente hicimos esa operación, ponemos el signo menos, aquí está, luego el log, que es lo que me pide la fórmula, luego el 2, luego la tecla exp, luego otra vez el signo menos y luego otra vez la tecla 2. Y ya pusimos esta expresión, ¿verdad? Hacemos esa operación y me va a dar menos 1. Perdón, me va a dar 1.69, que es mi resultado. Ya tengo este dato que es pH. Sin embargo, eso es lo que, no es lo que me está calculando, no es lo que me está pidiendo el problema. El problema me pide pOH. Pero como yo ya sé que pH más pOH es igual a 14, pues entonces puedo sustituir mis datos, ¿no? De ahí sí puedo calcular pOH, porque entonces puedo despejar pOH. Entonces dejo solito el pOH de este lado y el pH lo pasamos hacia el otro lado. Como está sumando, tiene aquí un signo más, va a pasar con signo menos. Entonces lo pasamos hacia acá y queda 14 menos pH. Entonces ya podemos sustituir los valores, ¿verdad? pOH es igual a 14 menos 1.69. Ese 1.69 es este dato que sacamos de ahí, ¿verdad? Entonces el pOH va a ser 12.31. Después de haber realizado esta resta, me da este resultado. Este ya es mi resultado. Ya tengo pH, tengo pOH. Siguiente. Esta es muy directa, es muy simple. Dice, la sangre tiene un pH de 7.4, determina su pOH. Utilizamos la fórmula que ya conocemos, ¿no? pH más pOH es igual a 14. Así de sencillo. Despejo pOH porque es lo que quiero calcular, eso es lo que me están pidiendo, y me dieron el dato de pH. Simplemente lo vamos a restar, ¿verdad? El pH que estaba de este lado lo pasamos restando. 14 menos pH, por eso te pasa con signo menos. Si estás sumando en un lado, pasa restando al otro. Entonces queda pOH es igual a 14 menos 7.4, que es el dato que me dieron aquí. Entonces ya tengo, de ese resultado me sale pOH es igual a 6.6, que eso es lo que me está pidiendo nuevamente el problema. ¿Vale? Bien, este es también donde por ahí de repente se les complica un poco, pero es muy sencillo. Dice, se midió el pH de una muestra de agua de lluvia de la Ciudad de México y se obtuvo un valor de 3.5. O sea, ese 3.5 es el pH. ¿Ah? Ahora, me dice, calcula la concentración de iones H en dicha muestra. ¿Dónde está H? Bueno, aquí en esta fórmula, aquí la tenemos, pH es igual a menos logaritmo de H. Como la H no está solita, tengo que despejarla, es decir, pasarla del otro lado o quitarle lo que le estorba. En este caso le estorba el menos log, ¿vale? Ese es el que le está estorbando. Se lo tengo que quitar para que entonces se quede aquí solita. Ahora, ¿cuál es la operación contraria al logaritmo? Pues el antilogaritmo, ¿ah? O la exponencia base 10, que eso es parte del criterio de las matemáticas o de los logaritmos. No nos vamos a detener a explicar tanto eso. Pero bueno, así se despeja. La concentración de iones H es igual al antilogaritmo de menos pH, porque este menos no desaparece, ¿verdad? Ahí sigue. Ahora, hay dos formas de hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Primero, la operación contraria al logaritmo, que es el antilogaritmo, que es esta, vamos a poner otro color para que se entienda.
que es este antilogaritmo, está en el mismo lugar donde está el logaritmo en la calculadora. Solo que para sacarlo es una segunda función. Entonces tenemos que ponerle primero la tecla Shift y luego la tecla Log para que me salga la operación contraria al logaritmo. Entonces me va a salir el antilogaritmo y me va a salir este 10 de esta manera. Luego ya nada más le pongo el menos, porque aquí está, así se despeja. La h es igual a menos el antilogaritmo, perdón, de menos pH. Entonces nada más le vamos a poner el menos pH. ¿Cuál es el menos pH? Pues el menos, el dato de pH me lo da el problema, que es este, menos 3.5. Y ya me sale este resultado. 3.16 por 10 a la menos 4. ¿De dónde sale este dato? De aquí de la calculadora. Eso es lo que también muchos de ustedes olvidaron. El resultado viene hasta acá. A lo mejor no ponemos todos los decimales, pero este dato por 10 a la menos 4, ese sí lo tengo que poner porque ese es parte del número principal, ¿verdad? Ese no lo puedo quitar, no lo puedo obviar. Ahora, otra forma es hacerlo directo. Pongo el 10, lo elevo a la menos pH, así como me lo dice la fórmula. Para elevar un número a cualquier potencia utilizamos este símbolo, que es como una flechita hacia arriba. Es este símbolo que está en la calculadora. ¿Vale? 10 a la menos, pues ponemos el signo menos, 3.5. Y le damos igual. ¿Verdad? Y me va a salir exactamente el mismo resultado. 3.16 por 10 a la menos 4. Esto es lo que comentábamos que no deben olvidar. Y por último, vamos a hacer uno también muy sencillo. Dice calcula el pH, están pidiendo calcular pH, de una solución 0.1 molar de NaOH. Cuando me dan ese dato, es simple. Entonces, si es NaOH y tiene este grupo OH, entonces la concentración de iones OH es 1 por 10 a la menos 1. 1 por 10 a la menos 1 es exactamente igual que 0.1. Exactamente lo mismo que 0.1. ¿No? Es una expresión matemática, ¿no? O es otra forma de expresarlo. Entonces también, volvemos a lo mismo. Tengo la concentración de iones OH. Entonces no puedo calcular el pH directamente. Tengo que pasar por otros cálculos primero. Lo que sí puedo calcular es pOH. Igual como ya lo vimos. pOH es igual al logaritmo negativo de menos, perdón, el menos logaritmo negativo de OH. Pues simplemente hacemos ese cálculo, ponemos el signo menos, log, de 1 por 10 a la menos 1, porque es el dato que me están dando aquí de OH. 1 exp menos 1 y le damos igual y eso me va a dar 1. Sin embargo, este es el pOH y yo no me está pidiendo el problema en ningún momento pOH, solo lo hice para poder calcular lo demás, que es el pH lo que me está pidiendo. Pero ya lo tengo, entonces ya puedo utilizar esta fórmula general. pH más pOH es igual a 14. Entonces, otra vez, quitamos el pOH de aquí porque me estorba. Tengo que dejar a pH solito porque es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, pH es igual a 14 menos pOH. O sea, 14 menos pOH, que es este, pues menos 1, ¿no? Si que resto 14 menos 1, pues me va a dar 13. Y eso es todo lo que ustedes deben hacer. Con un cuadro obviamente no viene especificado así con problemas, pero es exactamente igual. Al cuadro ustedes no le tienen que cambiar nada, no le tienen que investigar nada, no le tienen que modificar nada, ni moverle nada del lugar. Así como está, así se hacen los cálculos. Si dice 2 veces solución industrial, bueno, pues son 2 soluciones industriales diferentes. No quiere decir que ustedes le van a poner lo que quieran, porque entonces ya saldrían otros resultados, ¿no? ¿Vale? Eso sería todo de este tema.